Bien, he titulado el mensaje Resurrección. Creo que sería por demás decir hasta el título. Estamos en fechas y en eventos importantes para nosotros como cristianos. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas 24:46, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo este acontecimiento era necesario que sucediese en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana necesitamos entender primeramente qué significa la palabra resurrección. Y el significado es volver a la vida física, pero hay algo más allá aún todavía. Es recibir un cuerpo inmortal tras la muerte, siendo la victoria únicamente de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte misma. Entonces, la resurrección que representa a los cristianos, para todos nosotros, es la esperanza de una vida futura. Para nosotros representa esto, una esperanza de una vida futura. Para muchos la vida se trunca aquí. Incluso muchos aún llegan a decir, bueno, ¿quién sabe qué hay más allá de la muerte? ¿Habrá vida, no habrá vida? Muchos cuestionan, pero para nosotros sí hay una esperanza de vida futura, de vida eterna, hermanos. Y esto lo sabemos porque ha sido demostrado a través del poder de Dios, y esto nos asegura también a nosotros una resurrección como creyentes. Dice en la Biblia, lenguaje sencillo, Juan 11:25 y 26, a esto Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Y termina haciendo una pregunta: ¿puedes creer esto? Y esa es la proposición de este mensaje, hermanos. Muchos tenemos ya demasiado tiempo como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, pero a veces ni nosotros mismos creemos las palabras del Señor. Si estamos pasando una situación, cada quien en lo personal, a veces el temor nos embarga y comenzamos a dudar. Y en vez de confiar en el Señor, comenzamos muchas veces a claudicar en nuestra fe porque el temor nos gana. Entonces la proposición de este sermón es: ¿puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Porque los discípulos en cierto momento no creyeron. Ellos no estaban incluso ni esperando que nuestro Señor Jesucristo se iba a levantar al tercer día. Incluso Tomás tampoco. Incluso hasta estos días muchos utilizamos la frase que utilizó Tomás. Y la usamos también nosotros para justificarnos y decimos, como dice Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, creer. La hemos usado. Quizá algo como en burla para justificarnos, o quizá lo hemos hecho con toda la seriedad posible. Pero nos hemos vuelto como Tomás, hasta no ver, creer. Pues enseguida de la crucifixión, dice que Jesús, para ser más exactos, el día de la resurrección, incluso dos hombres que iban de regreso a Emaús, iban cabizbajo, creyendo incluso que ya todo había terminado, que no había más esperanza para ellos, y todo era porque no habían guardado la palabra de Jesús en sus corazones. Como muchos de nosotros no guardamos la palabra en nuestros corazones. Así que esa esperanza de resurrección, estos dos hombres que iban de camino a Emaús la miraban lejana. Una resurrección perdida, fallida, porque eso es lo que ellos podían mostrar al ir de regreso a Emaús cuando se les había dicho que se quedasen en el lugar. Lucas 24:21 nos dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Eso es lo que ellos dijeron.
Y ahora, además de todo esto, dicen, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense cuál era la mentalidad, el pensamiento de estos hombres que no tenían la confianza en que Jesús verdaderamente iba a resucitar como se los había dicho. Por eso la proposición es, ¿puedes creer esto? ¿Podemos creerlo? Lo hemos sabido por toda la vida, porque algunos, antes de ser cristianos como tal, venían de otra línea, pero escuchaban, pero la fe no se activaba. Y yo no sé si en este momento la fe ya está activada en el Señor como tal. Vamos a mirar entonces únicamente dos puntos. Vamos a mirar la resurrección del hijo de la viuda de Naín, porque hubo 3 resurrecciones antes, y no nombremos las resurrecciones, resucitó. El Señor lo resucitó. Dice en Lucas capítulo 7, versículo número 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿Quién iba a la ciudad de Naín? Nuestro Señor Jesucristo. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús iba a este lugar, a esta aldea pequeña llamada Naín, y que al parecer nuestro Señor Jesucristo solamente la visitó una única vez. Entonces, el que nuestro Señor Jesucristo haya ido a Naín, no solamente era por estar ahí, sino más bien es como lo mismo que sucedió cuando Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Esa es la misma condición. Jesús no llegaba al lugar simplemente, se me antojó venirme por este camino. No, le fue necesario, así como tuvo que ir esa vez a Samaria, también le fue necesario ir a Naín, porque ahí se iba a suscitar un evento en el cual iba a traer una enseñanza también para los discípulos y para todos aquellos espectadores que estaban en el lugar. Entonces, cuando Jesús llegó a ese lugar, él pudo encontrarse una escena no agradable, no llegó en el mejor momento, y menos para la persona que estaba adoleciendo. Era una persona en específico, y de la misma manera puede ser que a nosotros en nuestra vida pasen situaciones críticas, momentos difíciles en tu vida. Pues Jesús llegó en el momento menos esperado en la vida de esta persona. Y Jesús llega de la misma manera a tu vida. Cuando estás en los momentos más críticos de tu vida, Jesús llega. Jesús llega ahí. Entonces pensemos, nunca estamos solos. El Señor siempre está ahí. Así como llegó en ese momento con la viuda de Naín, y que no lo esperaba, a lo mejor que ella creía que todo era oscuro, tonalidades grises, difíciles, cuadros difíciles. El Señor llegó en ese momento con un propósito. Esos momentos que a lo mejor, así como ella la dejaron marcada, tú has vivido momentos que te han dejado de igual forma marcados en tu vida. Dice Lucas capítulo 7, versículo número 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. No iba sola, mucha gente le iba acompañando en su dolor, en su tristeza, mas sin embargo, aún te sientas demasiado acompañada por mucha gente, en un momento así te sientes sola. Sientes que nadie entiende tu dolor, que nadie está en tus zapatos, porque solamente tú lo estás viviendo y lo estás experimentando. Nosotros podemos a lo mejor pensar y decir, lo voy a comprender, pero el único que te entiende verdaderamente, porque escudriña tu corazón, es Dios. Él sabe verdaderamente lo que tú estás pasando, lo que tú estás adoleciendo en ese momento. Pues esa mujer llevaban a enterrar a su hijo único. Entonces, piense un momento en esta escena difícil. Una madre llevando a enterrar a su único hijo. Y no solamente su cuadro se agravaba porque llevaba a su hijo a enterrar, sino que también era viuda. Al parecer, si ese hijo ya era un hijo mayor,
Era su único sustento para ella incluso. ¿Qué es lo que le venía entonces a esta viuda y que tampoco tenía ya más descendencia? ¿Mendigar? ¿Vivir de los demás? Era un cuadro crítico para ella. No era nada fácil lo que ella estaba experimentando. Entonces, esto nos hace entonces pensar que eso difícil para ella, a lo mejor nosotros también lo hemos experimentado, pero déjeme decirle algo, Dios utiliza las oportunidades. Donde usted lo mira, lo cruel, Dios utiliza las oportunidades. Yo no sé si usted pueda recordar esta expresión, porque si llegó Jesús, no simplemente llegó para ver el dolor de esta mujer, sino podemos ver esta expresión como en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino, escúcheme esto, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús llegaba en momentos así, yo me voy más bien por la segunda parte de este pasaje. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Usted se va a encontrar a través de la Escritura, en el Nuevo Testamento, varias expresiones donde Jesús llegaba en momentos así. Pero todo esto era para que la gloria de Dios se manifestara en lo que Cristo iba a hacer en ese momento. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando por situaciones así, no me refiero a que hayas perdido un ser querido, pero si algo difícil en tu vida, es para que el Hijo de Dios se manifieste en ello. Pero necesitamos creerlo. Por eso ¿puedes creer esto? ¿Lo puedes creer verdaderamente? A veces no lo creemos. La duda nos asalta, el temor nos asalta. Y aquí vemos que el Hijo de Dios, Jesús mismo, llegó a este lugar. Así que, mis hermanos, la viuda y su único hijo, quizá en ese momento miró algo crítico. El no tener más esperanza a ella, el saber que su único hijo ya también lo había perdido al igual que su marido. Pero ¿qué hizo Jesús entonces precisamente en ese lugar y en ese momento? Porque iba una gran multitud y llevaban consigo el cuerpo. La Biblia nos dice que llevaban el féretro como tal, mas sin embargo al parecer era una tipo camilla donde llevaban el cuerpo. ¿Qué dice Lucas capítulo 7, versículo número 13? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El Señor siempre se va a compadecer de las situaciones, así como de ella se ha compadecido de ti y de mí. Y le dijo, no llores. Entonces, la compasión de Jesús le hace secar las lágrimas a esta viuda. Lucas 7:14 dice, acercándose, tocó el féretro y lo que lo llevaba se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Podemos entender entonces que parte de la resurrección, mis hermanos, la palabra resurrección también es, ya sea que te levantó o levántate. Jesús resucitó entonces con una palabra de mando y esto lo volvió a la vida a este joven. Lo volvió a la vida. Y dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo. O sea, toda la multitud que iba acompañando al cuerpo, dice, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo.
¿Has experimentado en alguna ocasión entonces que Dios te haya visitado en un momento difícil? Que hayas podido ver, como decimos, la mano de Dios ahí en medio de las cuestiones. ¿Cómo Dios te ayudó a salir de la situación? Es algo que debemos de experimentar. Es algo que debemos de vivir y no solamente poner las incertidumbres, decir, ¿acaso Dios podrá ayudarme en esto? Cuando la proposición es, ¿crees esto? Con esta enseñanza quiero hacer una comparación. Esta comparación es con este pasaje de este joven que el Señor resucitó. Esta historia entonces nos lleva a que hay una enseñanza, y esa enseñanza es de salvación. Entendamos entonces que el mundo entero está ahora en pecado, y por lo tanto el mundo entero, mientras estén separados del Señor, están muertos. Este joven, no sabemos qué tan cerca se estaba de Dios. Lo que sí sabemos es que estaba muerto. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El Señor le dio vida a este joven, a este muerto de la vida de Naín. Cuando estaba muerto, os dio vida. Cuando estabais muertos, cuando estábamos en el mundo, en vuestros delitos y pecados, así como el hijo de la viuda lo estuvo, hermanos. El estar muerto y ya nada podían hacer por él. Pero llegó Jesús. Pero el corazón de Dios dice que sobreabundó y sigue sobreabundando en compasión. Así que envió a Jesús para darnos vida con él. Así como lo hizo con este joven de Naín. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese muerto que lo iban a enterrar no ganó su segunda oportunidad a la vida por sí solo, no. Y nosotros tampoco lo lograremos por sí solo. Solamente es aceptando el regalo de Dios, que es a través de Cristo Jesús, hermanos. El medio ya está. El medio es Cristo Jesús. Y a través de Él únicamente obtendremos ese regalo de una vida, no solamente aquí, de una vida eterna, hermanos. Quiero irme a mi segundo punto sobre la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo para todos nosotros es el pilar central de la fe cristiana. Por eso estamos aquí y estamos celebrando un año más de victoria en Cristo, hermanos, porque es el pilar central de la fe cristiana que celebramos todos nosotros al saber que Cristo fue crucificado, sepultado y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Porque Él lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿A qué se refería? A su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tenía el poder y la autoridad de otorgar su vida para usted y para mí, pero también tenía la autoridad para volverla a tomar. Era un hecho que Cristo iba a resucitar. Entonces, si su muerte, sepultura y resurrección simbolizan la victoria sobre la muerte,
y el pecado, como lo dice ahí en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde quedó el pecado entonces? ¿Saben qué? La validación de su divinidad y la promesa de vida eterna está en la tumba vacía, hermanos. Porque Él resucitó. Y para nosotros debe ser la evidencia fundamental, porque la tumba no lo retuvo. Dice Lucas 24, versículo número 5, la parte B, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué entonces iban estas mujeres tan de mañana a preparar el cuerpo del Señor con especies? ¿Por qué a veces entonces no le creemos nosotros? ¿Por qué iban si Él les había dicho que iba a resucitar? Por eso esos varones les preguntaron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y a veces nosotros estamos en la misma condición. Decimos creer en un Cristo vivo y resucitado y que no lo tenemos colgado en la cruz, pero seguimos dudando como estas mujeres. ¿Qué necesidad tenían de ir al sepulcro cuando Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar? Con la victoria entonces de la resurrección, la muerte ha dejado de ser una fuente de temor, porque Cristo la venció, y un día en su promesa también lo haremos nosotros, y nuestra esperanza va más allá de la tumba. Yo no sé si ha tenido usted la oportunidad de ver a alguien que está terminando físicamente. Hay personas que se resisten a partir porque tienen temor de la muerte. A mí en una ocasión me tocó ir a orar por una persona que estaba navegando demasiado, pero más que orar por él para que partiese, primeramente le dije que necesitaba reconciliarse con el Señor y que necesitaba ponerse a cuentas con el Señor, pero también le dije necesita pedir perdón a su familia. Cuando él hizo esto, esa noche pudo descansar y al siguiente día partió. Hermanos, hay gente que se resiste a partir por el temor. Nosotros no necesitamos tenerle miedo a una muerte física. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Usted y yo somos de carne y sangre. Y Cristo también participó de lo mismo, de esta misma naturaleza que usted y yo tenemos. Pero ¿para qué participó Cristo de esta misma naturaleza? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo vino y venció la muerte en esta naturaleza. Y luego dice, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, en esclavitud, hermanos. Entonces, aquellos que les cuesta trabajo es porque aún no han sido libertados. Porque aún siguen en servidumbre. Están en las garras o en las manos del diablo. Pero para usted y para mí debe de ser diferente. Y vamos a ver entonces algunas evidencias expresadas por el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Corintios, donde Jesús cumplió todas conforme a la palabra ya escrita o dicha a favor de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado, está hablando Pablo cuando escribe esta carta, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Puede creer esto? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
Cristo no solamente surge a partir del Nuevo Testamento, hermanos. Todo lo del Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Y todo estaba dicho a través de su persona, la función que venía a hacer Cristo cuando se encarnase. Y es cierto que Cristo murió por nuestros pecados y todo lo cumplió conforme a las Escrituras. Entonces, la muerte de Cristo no fue en vano. La muerte de Cristo tiene objetivos específicos para todos. Como lo dice ahí en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. Por todos murió. Entonces, ¿cuál es el problema de que algunos son salvos y otros no son salvos? Porque algunos cerraron su corazón. Nunca le recibieron como su Señor y Salvador. Dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Usted y yo ya no debemos de vivir para nosotros mismos, en nuestros deleites, en lo que nos agrada. No debemos de renunciar, crucificar nuestra carne, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sigue diciendo el pasaje, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para Él debemos de vivir. Entonces, en su vida personal, Pablo pudo decir esto con toda confianza. Ella no vivía para sí. Y él lo dijo, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién podrá repetir estas palabras con esa profundidad e identidad en Cristo? Solamente Pablo lo pudo decir de esta manera, porque él sabía que ya no vivía para él, sino para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ahora, volvamos nuevamente a esa situación del temor. El temor a la muerte física, porque el aguijón es el pecado, pero eso ya está cancelado por la resurrección de Cristo. Ese aguijón está cancelado por la resurrección de Cristo, como lo dice ahí en 1 Corintios 15:4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nosotros aún estaríamos bajo ese yugo. Pero si Cristo resucitó, mis hermanos, entonces hay victoria en nosotros también. Y la Biblia avala y sustenta la resurrección de Cristo, hermanos. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer porque Él resucitó, hermanos. Ahora, ¿cómo lo experimentó esto en su vida personal el apóstol Pablo? ¿Cómo lo experimentó? ¿Cómo él pudo narrar entonces las apariciones que hizo nuestro Señor Jesucristo en los 40 días que Él estuvo aquí en la tierra? Podemos decir que quizá fue a través del Espíritu Santo o incluso a través de la tradición oral, de lo que le comentaban, de lo que decían. Pero todo esto da testimonio a este evento de resurrección. Y lo precisa de igual forma con esos testigos confiables que comparten esto, o que lo comparte el apóstol Pablo de una manera cronológica, como él lo menciona ahí en 1 Corintios 15:5, que dice, y apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, si nosotros vamos y miramos la Escritura, hermanos, nosotros podemos ver que cuando llegó María Magdalena al sepulcro y vio ahí vacío, que no estaba el cuerpo del Señor, ¿qué hizo ella? Ella fue y avisó a los demás. ¿Y quiénes fueron después de que llegó ella y avisó? ¿Quiénes fueron al sepulcro? La palabra dice que Pedro y Juan. Juan 20, versículo número 6. Llegó Simón, Pedro, tras él, o sea, tras de Juan, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Fíjense,
Salieron los dos corriendo, pero el primero que llegó al sepulcro fue Juan. Pero Juan no entró al sepulcro. Desde afuera miró. Mas sin embargo, Pedro sí entró al sepulcro. Quizá Pedro, con temor, con duda, con angustia, con lo que usted quiera, pero él entró. Porque ese es el día que traía un peso sobre él, porque ya le había negado. Mas sin embargo, bueno, la Biblia que dice que él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora, volviendo nuevamente a María, ¿dónde es donde ella lo ve o dónde se le aparece? Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hace un momento yo les leía en 1 Corintios 15:5 que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, ese mismo día se les apareció aquí a todos los discípulos estando en casa, a todos. Ahora, Pablo sigue describiendo esto en el versículo número 6 de 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos de los cuales vivían al momento en que Pablo escribió esta carta, aunque otros ya habían muerto, como dice ahí, ya duermen. Después Pablo da lugar al hermano del Señor Jesús. ¿Por qué da lugar al hermano del Señor Jesús? Pues él fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Aunque en un principio el hermano del Señor Jesús no creía en él. Cuando tenía el ministerio, cuando estaba públicamente nuestro Señor Jesucristo en su ministerio de los 3 años. Pero después de eso tuvo su conversión. Después de que resucitó, dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sin embargo, fue alcanzado para su ministerio, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, nos estamos refiriendo a él, de que tenía el nombre por Santiago, y después a todos los apóstoles. Ahora, no vamos a encontrar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo se le apareció a su hermano Santiago como tal. No registra los evangelios este evento, mas sin embargo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios lo marca ahí. Pero esta aparición que tuvo nuestro Señor Jesucristo y este encuentro con su hermano Santiago fue después de la resurrección. Por eso tuvo ese encuentro y esa conversión al cual pudo creerle a su hermano. Ahora, ¿cómo confirma todo este dicho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el mismo apóstol Pablo? ¿Cómo lo confirma? Pues comenta su propia experiencia. Comentó la propia experiencia personal que vivió el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios 15:8. Y dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice Pablo, como un abortivo. Se describe a sí mismo como alguien insignificante, sin vida propia, en los días de su llamamiento apostólico, porque él fue un perseguidor de los cristianos y era como uno que no quisieran juntarse con él. No sé si alguna vez alguien no quería juntarse, o cuando llegaba a cierto lugar desbarataba la bolita con los que estaban. Pues era la misma situación, hermanos. Pablo, después de ser convertido, cuando él quería juntarse en un principio,
nadie le creía. Por la fama que él tenía de ser sanguinario, perseguidor y todo lo que hacía con los cristianos. Dice en Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mas sin embargo, él está contando su experiencia de cómo fue el último, dando a entender, hermanos, que él también lo vio, que resucitó. Tiempo después, claro. Incluso el apóstol Pablo describe a los corintios como irónicamente al decirles ahí en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Diciendo, entonces si Cristo no resucitó, es por demás que usted y yo estemos aquí. Es una expresión irónica lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero a través de la resurrección gloriosa de Cristo, usted y yo tenemos esperanza, así como la tuvieron ellos. Y esa esperanza es de una vida futura y eterna. Claro, los que ya hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Y en Cristo está aún nuestra esperanza. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo será entonces esta promesa de resurrección para los escogidos? Lo vemos ahí en 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todo lleva un orden, hermanos. O como lo menciona 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vean cómo Pablo, de una otra manera, en sus cartas, escribía, porque él, estando aún aquí en la tierra, él tenía la esperanza y anhelaba el pronto regreso o la segunda venida de su Señor Jesucristo, hermanos. Por eso dice, y a nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Y a veces nosotros vemos esto como algo lejano, que no sabemos cuándo va a suceder, y es cierto, pero sí necesitamos estar preparados. Pero algunos ya no creemos en esto. Eso lo he escuchado desde cuándo, pero no, hermanos, necesitamos estar preparados. Cristo resucitó y Él va a volver en su tiempo oportuno. Los tiempos de Dios son perfectos y no lo vamos a sujetar a nuestros tiempos de nosotros. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Solo la fe que persevera es la fe que salva por la obediencia a Dios. En esto incluye la fidelidad a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones o las adversidades, y asegurándonos la salvación final al mantenerse firme en la creencia cristiana, como lo dice ahí 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis, hermanos, es como decir el que persevere aún en las situaciones, hermanos. Necesitamos retener y necesitamos entonces perseverar hasta el final. Y esta es la aplicación o la invitación del mensaje. En el Nuevo Testamento se narran 3 eventos donde Jesús resucitó a 3 personas. Una de ellas fue el hijo de la viuda de Naín, la otra fue la hija de Jairo, y el último al mismo Lázaro, al amigo de Jesús. No fueron resurrecciones, sino que lo resucitó. Pero estos, al pasar los años, volvieron a morir.
Así que el único que ha resucitado y ha permanecido vivo es Cristo, hermanos. Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero, hermanos, de todos. Y con esto hay esperanza también para nosotros, que también resucitaremos con Él. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque resucitaste. Y esa es nuestra victoria también. Esa es nuestra esperanza. Es nuestra confianza. Así como la tuvo el apóstol Pablo escribiendo esta carta, Señor, a los Corintios. Había esperanza en ti. No tuvo el privilegio de andar contigo, pero tuvo la oportunidad también de verte a través de la aparición que hiciste camino a Damasco. Por eso Él también da fe y testimonio de tu resurrección en su propia experiencia personal. Gracias, Padre, pues porque la muerte no pudo retener a tu Hijo y está vivo. Y también vive en nosotros. Gracias, Señor, porque esto es para nosotros un aliciente, una esperanza, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.